Joel Cox, and I would like to share an encouraging verse with you today. Psalms 90, 1 through 2. Lord, you have been our dwelling place through all generations. Before the mountains were born, for you brought forth the whole world. From everlasting to everlasting you are God. Thank you. I hope you are staying safe and healthy through this time. Mi nombre es Andy Davis y tengo el privilegio de ser pastor de First Baptist Church en Belton, Texas, y les doy la bienvenida al servicio dominical. Donde quiera que estén esta mañana o esta tarde o donde quiera que estén, les damos la bienvenida. Estamos agradecidos que han decidido unirse a nosotros en el servicio de adoración. Aquellos que son parte de nuestra iglesia en Belton, les pido que pongan atención a los anuncios que van a venir en las 2 próximas semanas, porque estamos planeando nuestro reunirnos físicamente otra vez, así que pongamos atención a estos anuncios en las próximas semanas. Y yo anticipo verles a muchos de ustedes cara a cara, quizás no tan cerca, pero aquí, y será un gozo. Estamos anticipando en este tiempo. Hace un poco más de un año fue el gozo de esta iglesia plantar una iglesia en la parte norte de nuestra comunidad. Y el nombre de esa iglesia es Renewal Church. Y han tenido un gran principio, y ese principio continúa a pesar de lo que ha estado pasando en las últimas semanas. El pastor de esa iglesia es Matthew Levant. Matthew y su esposa Bonnie y sus 4 hijos son preciosos para nosotros y los amamos con todo el corazón. Matthew y Bonnie fueron estudiantes aquí en la Universidad Mary Harding Baylor hace algunos años, y mientras estaban allí fueron internos en la iglesia, y fue una gran bendición para nosotros. Por supuesto, se conocieron y fueron casados en este mismo espacio. Matthew fue llamado al ministerio, cuando dejó la universidad fue al seminario Louisville, Kentucky, en el Seminario Teológico Bautista, y sirvieron en 2 o 3 lugares diferentes, y hemos mantenido el contacto. Y cuando nuestra iglesia consideró plantar una congregación, nuestro corazón fueron dirigidos a Matthew, que estaba sirviendo en los Emiratos Árabes Unidos, donde plantó una iglesia con una cultura muy diferente. Pero los principios de el plantar iglesias son los mismos donde quiera que vayamos, así que empezamos a platicar con Matthew y los llamamos para regresar aquí en Texas, en Belton, y servir como ministerio de misiones, lo que él hizo. Y después, en el pasado abril, la iglesia lanzó esta nueva Renewal Church, y antes de la pandemia le pedimos a Matt que nos diera una actualización de lo que ha pasado en este año, y nos hemos mantenido al tanto de lo que pasa, y estoy complacido en decirles que en unos minutitos Matthew va a predicar para nosotros y a darnos un informe. Sé que estarán emocionados y receptivos mientras oyen a Matthew, la palabra de Dios. Matthew es un gran predicador y también es un
gran líder que ha hecho un gran trabajo en plantar Renewal Church, así que escuchamos con anticipación. Y prontamente Matthew vendrá aquí y Dios les bendiga a todos mientras escuchamos la palabra de Dios. Good morning, everyone. We want to invite you to join with us as we sing together, All Hail the Power of Jesus' Name and Cornerstone. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior.
Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Buenos días, iglesia, niños y niñas. Bienvenidos al Sermón de Niños. Hoy, una vez más, estamos en una locación, en una escuela local de nuestra área. Estoy dentro del gimnasio en Central Texas Christian School. Esta escuela tiene una parte en mi corazón muy especial. Mi hija se graduó de aquí hace 2 años y mi hijo pronto será un alumno de 7º grado, y estamos agradecidos por el ministerio que ellos proveen a la comunidad, y es una parte importante de nuestra vida que nosotros no queremos que nunca cambie. Mientras empezamos nuestro servicio de hoy, espero que este video los halle en salud y listos para empezar una nueva semana. Mientras comenzamos, quiero preguntar a los niños, ya sea que estén viendo en la televisión o en algo diferente, miren hacia sus padres, volteen hacia sus padres, a sus hermanos mayores o hermanas, donde quiera que estén. Y tengo una pregunta para hacer hoy. ¿Qué pasa cuando la vida te da limones? Una vez más, ¿qué pasa cuando la vida te da limones? Pregúntale eso a tu papá, a tu abuelo, a tus hermanos mayores. Vamos a oír un redoble de tambor para la respuesta. ¿Qué pasa cuando la vida te da limones? Por supuesto, la respuesta es: tenemos que hacer limonada. Niños, ¿tienen alguna idea lo que esa frase, ese adagio significa? Es un cliché común que usamos en la vida muchas veces. Significa que cuando cosas malas te suceden a ti o a mí, necesitamos mirar lo bueno que puede salir de ello. Necesitamos enfocar nuestros ojos y nuestra mirada. ¿Y cómo podemos sacar lo mejor de esta situación? Aquí tengo un limón y una rebanada de limón aquí conmigo. ¿Saben cómo sabe el limón, verdad? ¿Es dulce? ¿Es salado? No, ¿verdad? ¿Es amargo? ¿Es agrio? A ver, vamos a probarlo. Claro que es muy agrio. Algunas veces en la vida, los eventos agrios o amargos nos pasan a nosotros. Sea que tengas 6 años, o 8 años, o 10, 18, 35, 55,
80 o más, te sucede a ti y a todos nosotros. Eventos amargos como enfermedad, como tener grados muy bajos en la escuela, divorcio, cosas amargas como cuando un amigo ya nunca es más amigable contigo, como cuando tú tienes un evento familiar y lo tienes que cancelar, como cuando un sistema de clima es malo y el árbol que está atrás de tu casa se cae y trae muchos problemas. Eventos amargos nos suceden a todos en cualquier momento. Así que no importa lo que pase en la vida, nosotros tenemos que ser recordados y recordar siempre verdaderamente que Dios siempre está en control. Tengo un versículo que quiero leerles, encontrado en Deuteronomio, libro del Antiguo Testamento. Es el quinto libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y el quinto es Deuteronomio. Quiero que miremos al capítulo 31, versículo 8. Leámoslos juntos. Dice, el Señor irá delante de ti, estará contigo, no te abandonará, no tengas temor, no te desanimes. Dios siempre está en control. Para mí, los 2 pasados meses, mientras hablo con amigos y parientes, amigos de la iglesia, un testimonio común que oigo una y otra vez es que la gente dice, he sido recordado como en medio de todo lo que está pasando, sé y creo y estoy convencido de que Dios está siempre, en todo momento, en control, y aún lo está. Es algo que debemos de recordar, porque Dios prometió que nunca nos dejará. Cuando las experiencias de la vida son amargas y se las ponemos a Dios, cuando ese limón amargo está cayendo sobre nosotros, podemos hacer algo dulce de ello como limonada. No importa cuáles son nuestras circunstancias, si pedimos a Dios ayuda, Él puede poner una cucharada de azúcar en la situación para ayudarnos, y podemos obtener lo mejor de Dios aún en medio de algo que es amargo y que es agrio. Así que recordemos esto esta semana, siempre que tengamos, aunque tengamos 6, 8, 18, 35, 55, 80 años, Dios está aún en control y siempre está en control. Oremos. Dios, nos inclinamos ante ti en oración, te damos gracias por recordarnos que tu palabra en Deuteronomio dice que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, siempre estarás con nosotros, Dios, y por eso hoy confiamos y descansamos en el hecho de que tú estás en control de nuestras vidas. No importa lo que pase a nuestro alrededor, podemos dejártelo a ti, a tus pies, y tú habrás de tener cuidado y mostrarnos tu amor a través de cualquier cosa que nos esté pasando en la vida. Gracias por este recordatorio bíblico de tu parte, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. What more can He say than to you He has said? To you for refuge to Jesus have fled. Fear not, I am with thee. Oh, be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous, omnipotent hand. The soul that on Jesus hath leaned for repose, I will not
his foes. But so though hell should endeavor to shake, I'll never, no, never, never forsake. Mientras estoy pensando en la vida hoy y en esta pandemia del coronavirus, me lo imagino como un gran huracán de categoría 5 que está golpeándonos con sus altos vientos, fuertes vientos, y está distorsionando nuestra economía y está llenándonos de ansiedad y temor y nos inunda con tanta incertidumbre. Así que mientras me detengo y me imagino en lo que nos rodea, pienso en la incertidumbre, lo desconocido y la desesperación inclusive. Es un tiempo muy difícil. No sé cómo te ha golpeado esta pandemia, pero todos nosotros de alguna manera estamos experimentando la tormenta en la que estamos. Así que quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Estás frustrado? ¿Estás temeroso? ¿Estás inseguro de cómo el plan de Dios o el propósito de Dios se acomoda en esta tormenta en la que nos encontramos, en esta cuarentena, la economía cerrándose? Y quizás esta mañana estás encerrado y quiero preguntarte, ¿qué es lo que necesita tu alma más en este tiempo? Quizá pienses, no sé, quizá pienses en una lista de cosas que necesitas, pero déjame decirte realmente lo que necesitas. Marcos capítulo 1, el versículo 1 de Marcos describe cómo vino Jesús, y no muy atrás, en el capítulo 1 habla del bautismo y dice que cuando Jesús salió del agua, inmediatamente él vio los cielos que se abrieron y el Espíritu descendió sobre él como una paloma. Una voz vino del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que en medio de esta tormenta en la que te encuentras, tu alma necesita más que nada es que los cielos sean abiertos para que el Espíritu de Dios descienda sobre ti, y tú necesitas mirar a Jesús. Necesitas ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Así que oro que los cielos sean abiertos hoy y tú con tus ojos de la fe puedas tener una visión fresca de Jesús. Eso es lo que nuestras almas necesitan más que nada en medio de esta tormenta en la que nos encontramos. Necesitamos un encuentro con el Dios viviente, venir cara a cara con el Salvador resucitado, Jesús mismo. Y creo que Dios está usando COVID-19 para traer avivamiento. Creo que Dios tiene un propósito muy especial para permitir que este virus se esparza, para que la gente no pueda estar reuniéndose por algunos meses, para que enfrentemos esta incertidumbre y pasemos por esta tormenta, porque Dios tiene un plan para reavivar a las personas y despertar a la gente de Dios, y todas las iglesias, no solo First Baptist Renewal, pero todas las iglesias en todo el país, en el condado, y que nos hagamos preguntas serias. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y no debemos perder esta oportunidad. Debemos de avivarnos en esta situación y permitir estas preguntas difíciles en que Dios está tratando de revelarnos algo como iglesia. Creo que esta pandemia está exponiendo el cristianismo cultural
de todos los que son farsantes, que pretenden ser cristianos, pero que no tienen amor por Dios, que no lo buscan, que realmente no tienen fe en Jesús, pero que solamente están haciendo el cristianismo cultural, religioso, la cosa religiosa. Los que tienen experiencia de iglesia, pero no tienen a Jesús. Si ese eres tú hoy, que hoy sea el principio del avivamiento en tu alma, que vengas cara a cara con el Cristo resucitado y que seas tomado por la gloria de Jesús y que podamos dar gloria a Dios por el COVID-19, porque Dios es el Dios que trae cosas buenas aún dentro de las circunstancias más difíciles. Y esta es la soberanía de Dios, la mano soberana de Dios que está echando fuera el temor, está trabajando en refinarnos y en darnos algo real. Y no solamente que marquemos la caja de cristiandad. Así que oro que esta mañana, mientras nos reunimos en línea, podamos sentir el Espíritu de Dios sobre nosotros y que este sea un tiempo de renovación, de reavivamiento en nuestras vidas, que nos lleve a un cambio verdadero. Así que esta mañana quiero preguntarles algo, y esto es el tema de esta mañana. ¿Por qué tienes tanto miedo? Esta es la pregunta que Jesús preguntó a sus discípulos en Marcos capítulo 4. Y nos iremos a ese pasaje en un momento más. Voy a darles las dos ideas primeras que veremos en este texto. La primera es, vamos a ver, se trata del miedo, y vamos a ver las respuestas que causan que el miedo crezca. ¿Cuáles son algunas respuestas de nosotros que causan que el miedo crezca, que burbujee dentro de nosotros? Y número dos, también otras respuestas en medio de la tormenta que pueden causar que la fe crezca. ¿Qué causa el miedo entonces? ¿Y qué causa la fe para que crezca dentro de nosotros y tenga ebullición y seamos activos sabiendo que Dios está dentro de nosotros? Y creo esto porque he visto como pastor lo que pasa, que hay muchos creyentes que simplemente están tratando de sobrevivir COVID-19. Están simplemente tratando de pasar por este tiempo, que termine y que se coma el tiempo y que estés todo el tiempo viendo la televisión, esperando que termine, cualquier cosa que te permita soportar. Y simplemente al final de esto regreses a la normalidad. Pero no este no es el tiempo de poner nuestras vidas y nuestra fe en neutral. No es tiempo de bajar la marcha. Este es un tiempo para buscar el corazón de Jesús y ser gente de fe y no gente de temor. Así que en Marcos capítulo 4 veremos la culminación de las enseñanzas de Jesús hacia las multitudes que se arremolinaban para oír a Jesús. Y lo que pasaba es que había tantos que él tuvo que subirse en una barca y irse fuera de la playa, en el mar de Galilea, y la gente que estaba ahí se pusieron en la playa para escuchar a Jesús mientras él predicaba. Y tenían que estar en el sol todo el día. Y en la tarde dijo, ok, váyanse a casa, ya terminé. Y les dice a sus amigos, a los discípulos, vámonos a la barca y vamos a ir a través de la barca en el mar de Galilea. Y esto lo tomamos en Marcos capítulo 4, empezamos con el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Los discípulos lo tomaron tal y como estaba en este mar de Galilea, lo tomaron tal y como estaba, y dijeron, vamos a atravesar esto. Esto es una cosa muy rutinaria para ellos. Son pescadores.
Andrés y Pedro y Santiago y Juan son pescadores profesionales, se dedicaban a ello. Así que ir a través del mar de Galilea no era gran cosa, era una cosa rutinaria. ¿Y no es así como funciona la vida? Que cuando te subes en el bote con Jesús, cuando estás siguiéndolo, cuando estás confiando en Él, que algo va a pasar. Puedo prometerte que si has tenido el valor de tomar el riesgo de seguir a Jesús, donde quiera que estés, si te subes al bote de Él, te puedo asegurar que no habrá una experiencia rutinaria. Te puedo decir también que te puede cambiar, también te puede aterrorizar, pero te va a cambiar. Y vemos al héroe que va en la normalidad de su vida y encuentra algo que es maravilloso. Seguir a Jesús dirigirá a algo que es magnífico si simplemente lo seguimos. Y ellos lo hicieron, y en el verso 37 vemos que continúa la historia y dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, si conocen la geografía del mar de Galilea, es como una especie de una olla, de una hundidura, y del lado este tiene montañas y en el lado oeste tiene colinas, pero hay como esta especie de cañadas, y lo que hacen las cañadas es que hacen como un embudo de viento, y cuando provoca que el viento sople en esta cañada, sopla sobre el mar de Galilea, y entonces el viento se hace muy fuerte como en un embudo. Y entendiendo la geografía de allí, lo que sucede es que puede haber tormentas que pueden venir muy rápido, muy de repente, y aun que estas tormentas son muy comunes, estos pescadores estaban acostumbrados a ellas, era normal para ellos. Y sin embargo, esta tormenta era diferente. Esto era una tormenta en la que se estaba llenando el barco de agua y el barco se estaba rompiendo, y aunque ellos estaban acostumbrados a esto y podían manejar las tormentas, pero esta era diferente. Puedo imaginarme a Mateo, mi tocayo. Era un colector de impuestos, así que me puedo imaginar que él estaba ahí calculando en su mente las posibilidades de sobrevivir. Me lo imagino como en la Guerra de las Galaxias, calculando con Han Solo. Las posibilidades de sobrevivencia son solo el 18%. Dice: no me hablen de eso. Estamos en verdaderos problemas, no quiero oír eso. Ya, Mateo, cállate, por favor. Simplemente agarra la cubeta y empieza a sacar el agua. Y ellos están tratando de sacar el agua lo mejor que pueden con cubetas, confiando en sus experiencias pasadas como pescadores, pero esta tormenta era diferente. Y eran incapaces de manejarla, incapaces de salvarse a sí mismos en medio de esta tormenta que les había venido. Estaban aterrorizados. El versículo 38 dice: pero él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto es asombroso. Jesús está en la popa, simplemente acostado, durmiendo, descansando después de un día muy largo en el sol, y estas personas van y lo despiertan y le dicen: oye, Jesús, haz algo, agarra una cubeta y ayúdanos a sacar el agua. ¿Qué pasa? ¿No entiendes? ¿No ves la tormenta en la que estamos? ¿No te preocupa? Vamos a morir. Ellos están totalmente espantados y quizás parecen hasta molestos con Jesús por su apatía. Versículo 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Se pueden imaginar a Jesús? Lo despiertan y él se talla los ojos, mira a su alrededor y dice: ¿qué pasa? Sus amigos están aterrorizados y él está todo calmado,
and says, se levanta y dice, calla, "Shalom, paz, be still." enmudece. And immediately Y inmediatamente the waves stop. las olas pararon, la tormenta se va. And then he looks to his Y disciples. mira a sus The discípulos very next verse. en el siguiente versículo And he said, and this is in y les verse, dijo, verso 40, "Why are you so ¿por qué estáis afraid? así amedrentados? Have you still ¿Cómo no no tenéis fe? faith? Why are you so ¿Por qué afraid?" estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? I think that's a really Pienso penetrating que question. es una pregunta I think it's a question that penetrante we need to ponder, y and tenemos que we valorarla. shouldn't gloss over or ignore. No deberíamos de You've been raised in the simplemente church and pasarla you've o heard the ignorarla. stories since you were a Hemos child, oído and- las historias de la and right Biblia now you're desde que tempted éramos to think, niños "Oh, I already y estamos know that story", tentados a right? decir, ya conozco esa I historia, can fast forward to the last puedo song. seguir a lo que sigue, Online, so I can just porque esto fast ya me lo forward. sé. I don't have to endure this whole sermon. I No tengo already que know this one. aguantar este sermón, este ya me lo sé. Before you do that, Antes de que hagan eso, let me just encourage déjenme you to stop animarlos right here and a just que ponder. se detengan aquí This y question valoren Jesus asked esta his pregunta followers, que Jesús les "Why hace are you a sus so seguidores. ¿Por qué What tienen is tanto it that miedo? you are afraid ¿De qué es de lo que of? tienen miedo? Afraid of losing? ¿Qué Why are tienen you miedo so de perder? afraid ¿Por qué of not having tienen enough tanto for miedo retirement? de no tener para Or, opposite retirarse? end of the spectrum, why are you so O en afraid that el you're never gonna get espectro married? contrario, que no te vas a Or casar, why are you so afraid o that porque your tienes kids right temor now just are not que tus listening to hijos you, no te and están you poniendo just fear atención that they ahorita are gonna y just tienes turn out temor de messed que up ellos someday? simplemente se van a echar a perder en Why alguna are you forma? so afraid that you're ¿Por qué not tienes gonna be tanto able to miedo launch that que no serás career that capaz you're de dreaming of? hacer esa carrera Why en are la you que has so soñado? afraid ¿Por qué to tienes step out miedo and de to serve salir God y with servir a reckless Dios abandon? con Why are you so abandono, afraid to share sin your faith cuidado? with ¿Por qué that tienes friend miedo that you de compartir know tu needs fe to con hear ese the amigo good que news? sabes que Why are you necesita oír afraid las to buenas take nuevas? that ¿Por qué leadership tienes role miedo that you in de your llevar soul you know God ese- is calling you to take? ese Why are mensaje you que so sabes que afraid tienes to que llevar? lead ¿Por qué your tienes family spiritually? miedo de guiar a tu Why are familia you so espiritualmente? afraid? Fill in the ¿Por qué blank. tienes miedo de llenar los What is it? espacios que necesitan ser What llenados? is it ¿Qué es? that keeps you up? ¿Qué es that lo que causes you anxiety te or mantiene worry? levantado y Why are preocupado? you afraid of not ¿De having qué enough money? tienes miedo? ¿A no tener dinero? ¿Qué pasa? I think we need to be real with ourselves and with our Bueno, God. tenemos que ser honestos con That we all nosotros have mismos y con Dios, que todos tenemos And Jesus asks temores this y question. Jesús pregunta Why esto, are ¿por qué you so estáis tan amedrentados? And then verse 41. Y el versículo 41 And dice, they were filled with entonces great temieron fear con gran temor and said to one another, y se decían el "Who uno then al is otro, this, ¿quién that es even the este wind and the sea que aún el viento y el obey mar him?" le obedecen? Now, Ahora, that is actually remarkable esto because es it says muy that they were asombroso, afraid, and now that porque the story dice ends, que they're tienen still miedo afraid. y cuando termina la historia todavía tienen miedo. The fear that they first El had temor que was primero the fear tenían of era un dying, temor de a morir, fear that Jesus didn't love them or el didn't temor de que care Jesús about no los them. amara o no se At the end of the preocupara por story, ellos. fear is a different word. Pero al It's a final deep awe. este temor es diferente, es un temor de asombro, es un temor reverente, es un temor que lleva a adorar. Están asombrados, están en asombro total diciendo, ¿quién es este hombre que parece que no le importa nada? Se levanta y la tormenta se para. ¿Quién exactamente es Jesús? Eso allí mismo es la cuestión, es la pregunta, es la máxima pregunta, la más importante pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo contestas esa pregunta? Definirá tu cosmovisión, cómo tú miras el mundo, definirá cómo piensas, cómo vives tu vida, definirá tus pasiones, te dará esperanza o desesperanza. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más significativa que contesta todos nuestros deseos más profundos y nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestras aspiraciones. ¿Quién es Jesús? Y esta historia revela quién es Jesús, mientras que nos muestra la llave para tener paz en Él y no tener temor. Así que, ¿por qué estás tan miedoso? Y vamos a dar algunas respuestas que causan que el miedo crezca.
In ¿Cuáles the son quarantine, algunas de estas in your respuestas? marriage being hard, En- in fill in the blank, in what's hard En right cualquier now, what that will cause you circunstancia fear. que What are some tengamos, responses that will ¿cuáles son cause algunas fear respuestas to rise que up? causan The first one is el temor que focusing on crezca? the circumstances. La primera es enfocarse en las circunstancias. Si te enfocas en las circunstancias, como hicieron los discípulos, si se enfocan en la tormenta y en el viento y en la lluvia y en el bote rompiéndose y el agua entrando, se están enfocando en las circunstancias y cómo ellas se están inundando y están avasallando con miedo. Están destruyendo las circunstancias y causan temor y causan que el temor crezca. No podemos obsesionarnos con las circunstancias. Aún en ese matrimonio tan decepcionante que podemos tener, no podemos enfocarnos en eso o en ese diagnóstico médico tan doloroso o enfocarnos en cómo nuestra vida no está saliendo como lo habíamos esperado que saliera. No podemos enfocarnos en esos sueños que no se han cumplido, esos anhelos que no se han conseguido. Cuando te enfocas en solo en las dificultades, en las circunstancias difíciles, es cuando te empiezas a sentirte que no podrás hacerlo, que nunca van a arreglarse las cosas, que Dios no te ama, que estás descartado, porque te estás enfocando en las circunstancias que te rodean. Y aquí está el problema. Este es el problema. Cuando nos obsesionamos con las circunstancias indeseadas, lo que pasa en nuestro corazón es que estamos tratando de cambiar las circunstancias. Estamos tratando de arreglar la situación o cambiar a la otra persona o sanar nuestra alma o tratar de liberarnos a nosotros mismos de un hábito que sabes que tienes y que te tiene atrapado. Esencialmente lo que tú estás haciendo es tratar de parar la tormenta por ti mismo, gritando por ti mismo, calma, enmudece, no va a funcionar. Y si lo has tratado de hacer, déjame preguntarte algo, ¿cómo ha funcionado eso para ti? ¿Cómo está saliendo la cosa? Cuando te obsesionas por las circunstancias y tratas de cambiar las cosas que son tan fuera de tu control. Eso lleva al temor. Expone las heridas del corazón, las realidades, donde digo, simplemente no entiendo y un espacio blanco. Y ese espacio blanco es todo lo que no ha sucedido de acuerdo a lo que yo esperaba. Eso expone el ídolo que está en mi corazón, ocupando el lugar que le corresponde a Jesús. Provoca que el miedo salga porque se enfoca en las circunstancias. El segundo lugar, la segunda razón es funcionar dentro de tus propios recursos. La segunda respuesta que causa que el miedo crezca. Los discípulos estaban haciéndolo así, estaban sacando el agua, estaban luchando, tratando de manejar la tormenta, pero, oh Señor, no puedes manejar la tormenta, es más grande que tú. Pero tratamos todo el tiempo de manejar situaciones y circunstancias en nuestra vida, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios recursos. Y te prometes a ti mismo, yo nunca voy a mirar pornografía otra vez hasta que lo haces de nuevo. Yo nunca volveré a explotar en ira una vez más hasta que te vuelve a suceder. Voy a ser más responsable en mi presupuesto y voy a ser capaz de ser una persona de fe que diezma y fielmente da para el reino de Dios. Y Dios promete bendiciones financieras. No lo haces. Y la lista sigue en formas que tratamos de cambiar nuestras circunstancias o liberarnos a nosotros mismos y simplemente confiamos en nuestros propios recursos. Y esa es la razón. Eso es lo que los discípulos estaban haciendo, tratando de manejar la situación en el bote. Y quizás tú estás temeroso hoy porque temes que nunca verás ese cambio y lo estás haciendo en tus propias fuerzas.
Y eso te lleva solamente al pánico, al miedo, a la presión. Otra respuesta, la tercera respuesta, es olvidar quién está contigo. Las respuestas son enfocarse en las circunstancias, funcionar dentro de tus propios recursos, y la tercera es olvidar quién está contigo en el bote. Marcos nos dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es el versículo primero del capítulo 1 desde la entrada. Marcos dice, es quien es Jesús, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y luego en el capítulo dice, se ve a Jesús bautizándose, y la voz del Padre que se oye de los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu de Dios baja en la forma de una paloma sobre él. Eso debería ser suficiente para decir, oh, esto es totalmente diferente del resto de nosotros. Pero si seguimos leyendo, Él sana multitudes, echa fuera demonios, enseña con autoridad. Todo lo que se trata de Jesús, todo acerca de Jesús, es que Él no es simplemente un hombre. Él es Dios en la carne. Es Dios hecho hombre. Nos olvidamos quién está con nosotros en el barco, en la barca. Y si tenemos fe en Jesús como nuestro Salvador y Jesús está con nosotros en esa barca, no lo olvidemos. Él está aquí ahora mismo, cualquiera que sea tu tormenta. Jesús está contigo. No olvides esto. ¿Quién está en la barca contigo? Nos olvidamos. Y es por ello que quizás en esta cuarentena estamos luchando para leer la Biblia, estamos teniendo dificultades para orar, estamos teniendo dificultad para realmente ser intencional en seguir a Jesús, porque honestamente estás acostumbrado a seguir a Jesús solo el domingo en la mañana, y ahora es que eso ya no está ahí más presente, piensas que has perdido ese escenario. Y la suma total, y si la suma total de tu seguir a Jesús es el domingo en la mañana y el culto, entonces has perdido la perspectiva. A la iglesia vienes para ser recargado, para ser movilizado más allá de la misión, y necesitamos la iglesia. Miren, soy un plantador de iglesias, amo la iglesia, pero la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el domingo en la mañana solamente, la iglesia es la gente de Dios llamados fuera del sistema del mundo para llevar el mensaje de Jesús. Y si lo hacemos juntos, esta pandemia está exponiéndonos a tanto de nosotros que nuestra cristiandad solamente se manifiesta el domingo en la mañana, vamos a la clase, vamos al culto y nos veremos la semana que entra. No hay fe en Jesús, no hay discipulado, no hay otra intencionalidad de hecho. Y les animo a que no se olviden quién está con nosotros. No lo olvidemos, que Él nos dirige. Enfocarnos en las circunstancias, operando en nuestras propias fuerzas y olvidando quién está con nosotros, nos va a dirigir al miedo. Pero también lo que la historia nos enseña de la fe es cuáles son las respuestas que causan que la fe crezca. ¿Cuáles son las respuestas que nos dan valor? La primera es reconocer quién está con nosotros. No olvidemos quién está con nosotros. Reconozcamos quién está con nosotros. Y entonces preguntemos, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es Jesús? El punto central de la historia es preguntar, es contestar esa pregunta. ¿Quién es Jesús? El Salmo 66, 89, 107, diferentes salmos dicen cómo solo Dios puede calmar la tempestad. Salmo 107, versículo 29, 27 dice, Él hace que la tormenta se calme y las olas del mar se callan. Y es casi el mismo lenguaje que Jesús usa cuando dice calla, enmudece, calla. Está casi citando el Salmo 107. Y si miras a Jonás, cuando el profeta rebelde es arrojado fuera del bote al mar y la furia de la tormenta se calma, el mar para su furia. ¿Quién hace que el mar
pare su furia, solamente The Bible Dios. is clear. This is La a Biblia God es thing, clara, only God esto es algo de Dios can do. y solamente Dios lo puede It's the hacer. reason why in Esa es Genesis la razón por la chapter que en 1, Génesis verse 2, capítulo in 1, creation, versículos it 2, en la describes the creación Spirit of God, describe it says, que el Espíritu de Dios hovering se over the movía waters. sobre las In this aguas. ancient Hebraic Y en este thinking, in the ancient world, pensamiento hebreo the antiguo, waters, the sea las represented aguas chaos. del mar It was representan a caos. place of disorder Es un and lugar of de death. And so for caos, God de to be desorden. hovering with this Así beautiful que poetic el hecho de language que of Dios hovering esté over the waters moviendo is saying sobre las God is aguas about to significa que bring Dios está order out a of punto de chaos, traer out of orden nothingness. dentro He's del about to caos. create the entire Va a crear universe. de la nada, va a crear el And so universo God has entero. authority over the Dios tiene waters. autoridad sobre And las so when aguas. Jesus stands Así up que cuando and says, Jesús "Peace, se shalom, para en la be barca y dice still", paz, the reason calma, why the calla, sea enmudece. stood La razón por la still que is el because mar the se sea calma es porque recognized el the mar voice reconoce that la created voz the que sea in creó the first el mar place. en primer lugar. The sea remembered, oh, I know El that mar voice, recuerda, oh, yo reconozco esa voz. and submitted Y entonces to se the somete authority of King a la autoridad Jesus, Jesus del Rey is Jesús, God porque in el Rey Jesús es Dios en la carne who has authority over the waters. y tiene autoridad So you sobre las remember who aguas. is with you. Así que recordemos quién está dentro de ti. Servimos a Jesús, el crucificado y resucitado, que es el alfa y la omega, es el principio y el fin digno de nuestra adoración. Él está con nosotros y podemos tener fe por Jesús. La siguiente cosa que tenemos que pensar, recordemos quién nos llamó. Primero reconocemos quién está en nosotros, quién nos llamó en segundo lugar. Fue su idea, fue su plan. Así que la tormenta está dentro del plan soberano de Dios para ellos y los discípulos necesitan la tormenta. ¿Te das cuenta de lo que dije? Ellos necesitaban la tormenta. Cualquier tormenta en la que tú estés en tu vida, tienes que conocer, tienes que saber y conocer que tú la necesitabas. La necesitabas porque Dios es soberano y tiene un propósito y lo cumplirá a través de esa tormenta. Y si hay alguna otra forma para que Dios cumpla su propósito contigo sin esa tormenta, por Dios, por cierto, Dios lo hará porque Él es sabio. Cualquier cosa que pase en tu vida es porque Él tiene un propósito, Él tiene un propósito para tu dolor. Acabo de terminar una serie que llamé Confianza en el caos, y se trata de todo el propósito que Dios tiene dentro de nuestro dolor en este tiempo tan difícil. Y hice la pregunta a la iglesia Renewal para que la valoraran: ¿tú quieres alivio o quieres refinamiento? Porque si todo lo que tú quieres es alivio, se puede encontrar en muchas formas en este mundo, pero no te va a satisfacer. Pero Dios quizás tiene algo más grande y glorioso, quiere refinarte. Y te va a refinar por medio de la tormenta en la que estás. Hay un propósito en ello, así que confía en Él y recuerda quién te llamó en primer lugar. Necesitamos a Dios. Fuimos hechos para depender en Él. No podemos vivir en nuestra propia fuerza. Vivimos por la gracia de Dios que nos sostiene. Así que cuando tenemos tormentas en nuestra vida nos obliga y nos recuerda de nuestro verdadero lugar en servicio y dependencia de Dios, en vez de decir ya lo tengo bajo control. Así que recordamos quién nos ha llamado. Jesús es real. Pero ¿qué tan real es para ti? Es una diferente pregunta. ¿Vives en la práctica como si Él no fuera real? ¿O vives de tal manera que Jesús impacta tus pensamientos, tus palabras, tus deseos, tus acciones? Así que reconocemos a aquel que está en nosotros, recordamos quién nos ha llamado y después tenemos reposo, descansamos nuestras almas en Jesús. Es la forma en que nosotros respondemos
hacemos que nuestra alma descanse, haya descanso en Jesús. Los discípulos, en vez de frenéticamente tratar de sacar el agua de la barca, cuando vieron a Jesús, vieron que tenían otra opción. Hubieran podido acostarse junto con Jesús. Y dijeron, ok, voy a acostarme aquí junto a ti y voy a descansar contigo. Porque si estás en el bote, entonces no nos vamos a hundir. No hay forma de que nos hundamos. Estoy contigo, Jesús, estoy seguro, estoy a salvo. Y no me importa qué tan terrible es la tormenta. Yo estoy contigo y tengo esperanza porque tú conquistaste la tumba. Y si no nos manejamos nuestros propios recursos, podemos confiar en Jesús. Nuestra alma puede confiar en Él. Y hoy dejarás de sacar el agua en el bote de tu vida, tratar de en tus propias fuerzas salir del asunto, o descansarás en Jesús y dejar que su Espíritu te guíe, te dirija, oiga su voz y descanses en Él hoy, reconociéndole y confiando en Él y descansando en Él, y que nuestra respuesta sea tener fe en medio de la tormenta, porque sus caminos son más altos que nosotros, sus pensamientos son más altos que los nuestros, y en todas nuestras circunstancias Él quiere completar su propósito de llevarnos a la santidad, de hacernos más cercanos a Él. Y cuando tú te entregas a la tormenta sin otro recurso, dejas que la tormenta te domine. Hay una persona de la que quiero hablar en nuestra iglesia y quiero que observen su testimonio de Clara y sí cómo ella ha vivido personalmente esto en su vida. Conocí a mi esposo, el que es mi esposo, en febrero de 1989. Tom trabajaba en un banco, yo tenía un trabajo temporal y podíamos ver lo que el Señor estaba haciendo. Después de unos 3 años de matrimonio, decidimos que era tiempo de tener niños o tratar de tener niños. Así que en este tiempo estaba trabajando por una non-profit, estaba preparando clases de preescolares y queríamos que el bebé naciera en abril. Queríamos que naciera en agosto, pero iba a nacer en abril. Así que viene el día de la cita con el doctor, nos traen, me pesan, había engordado y estábamos muy contentos porque el bebé estaba para nacer en abril. La enfermera viene para que escuchemos el corazón y no había latidos del corazón. Y todo lo que pensábamos que teníamos controlado se fue. Así que a lo largo de la noche nos abrazamos, lloramos y Dios claramente dijo: tú pensabas que estabas en control, pero mis caminos son más altos que tus caminos. Mis caminos son muy superiores a los tuyos y tuvimos que confiar. Tenemos que confiar. 3 meses después, en diciembre, el Señor me dijo: este es tu tiempo. Me embaracé en diciembre y, como pueden imaginar, el bebé habría de nacer en septiembre. Y no importaba, decidimos que íbamos a expandir la familia. Aprendimos la lección en el tiempo del Señor, oramos por esto y pasamos por algunas dificultades. Las cosas se estaban desmoronando. Tuve un aborto y sabía lo que era porque ya lo había experimentado, ya tenía experiencia, y le pedí al Señor que me dejara tener paz,
que me diera su paz. Es todo lo que necesito. Así que fuimos al hospital, me llevaron adentro y me dijeron, no sabemos qué está pasando, pero tú estás embarazada, hay un latido de corazón. Y tenía un embarazo de gemelos y perdí uno. Así que había gozo, pero también había tristeza, y Dios era fiel. Dios había sido fiel. Así que en febrero del año pasado fui diagnosticada con cáncer de mama. En la semana tercera de quimioterapia, los folículos del cabello no aceptan la radiación y el cabello se empezó a caer, y yo no pensé que iba a ser un gran problema no tener pelo. Así que cuando llegó el momento, me corté el pelo muy cortito. Hice todo lo que pude para conservar algo de pelo. Estaba tratando después de la quimioterapia. Tuve cirugía después de la quimioterapia, y algunos días después el reporte de patología dice que no hay cáncer. Estaba orando al Señor y diciéndole, Señor, ¿cuándo me vas a dar pelo? ¿Cuándo voy a tener pelo? Y muy claramente en mi espíritu dijo él, ¿cómo puedo darte cabello cuando no me has dado la forma de que esto suceda? El Señor estaba pidiéndome una entrega total. Y hasta que no fuera esa entrega total no me iba a dar cabello. Así que lo hice. Confié en Él. Le entregué mi cabello. Y mírenlo ahora cómo está. Man, I just love our Yo sister Pilar. amo Her nuestra story hermana is Pilar. inspiring, Su and historia nos she's been inspira through so much, but she has y ha seen pasado God's por tantas purpose cosas, pero ha of visto wanting her whole el propósito de heart through the Dios storms of her life. y There ha is always purpose in confiado your pain. de So let me todo ask this question corazón again as en we medio begin del to come dolor. to a close. Déjenme preguntarles una Why vez are más, you so ¿por qué afraid? tienes tanto miedo? Will you draw near to Jesus Te and receive his acercarás love a and his Jesús y mercy? recibirás And su then amor y su feel misericordia, faith just y activated, feel faith, just feel sentirte stronger and trust him no matter atraído what's going y on sentirte around you. fortalecido. No And as we importa lo wrap que te up, I just rodea. want to Y share a mientras few terminamos, thoughts of how quiero we can apply compartir this text algunos pensamientos to para this aplicar este beautiful texto friendship between First Baptist a Belton través de esta and with preciosa Renewal amistad Church. con First Baptist Church Several y years Renewal ago, Church. God called Hace this algunos church años, to Dios step into llamó a the esta boat iglesia of para church planting. meterse en la This was barca not my de idea. plantar iglesias. It Esto no was fue mi not idea, Pastor Andy's no fue idea idea. del pastor This was Andy. the Spirit of God Este that fue el was Espíritu de hovering Dios que and estaba that was at work sobre in la the members situación, of this church. y los miembros de esta And iglesia. Pastor Andy did, Y el of pastor course, as Andy the pastor took the hizo lead, lo que spoke to the el elders, pastor and hace, there was tomar consensus. liderazgo, habló con The los staff was all elders, excited, hubo the church consenso, agreed la and iglesia vote. se entusiasmó, why is it votaron. that First Baptist Así got que, into the church planting ¿por boat? qué la iglesia Because se metió Jesus en told you plantar to, iglesias just en like este the bote? disciples. Porque Jesús nos lo dijo. Just like the disciples, Igual que you con los experienced discípulos. some storms Pero and igual que some- los discípulos some experimentamos inclement weather. dificultades, There were tormentas. financial struggles. Financieramente There was hay this calling tormentas, of hay luchas. planting a church while also En este building a llamado, new building. y And there también was so much el construir un nuevo uncertainty. edificio, But y hay what did tanta First Baptist incertidumbre. do? Pero ¿qué es She lo que hace did First Baptist not Church? flinch. Ellos no se She did not echaron para focus atrás, on her no se circumstances. enfocaron en las She did not circunstancias. forget who was La with her iglesia in no se the olvidó boat. quién está en el bote. She didn't. La iglesia no lo hizo así. What First Baptist did Lo was que la iglesia recognize First who was Baptist with you hizo, que reconoció and quién remember está who has called you. en nosotros And y your quién nos church, ha First llamado. Baptist, has been Y First resting Baptist ha in estado Jesus. confiando en So Jesús. you had the courage. Así que tenemos el valor para plantar una iglesia. And you've had the courage Y tenemos to el valor continue to para support us continuar and to encourage us. soportando esta iglesia y animarnos. Y miren lo que Dios ha hecho por medio de ustedes. What he's done is not Lo que Él ha this hecho church that exists, no es that did solamente not una- exist una- 1 year ago.
Es una iglesia que antes no existía y ahora existe. Estamos celebrando un año de aniversario y estoy tan emocionado de estar con ustedes, aún que sea por línea. Celebramos un año de aniversario para decirles que su confianza en Jesús, en meterse en esa barca de plantar iglesias, ha dado luz a la existencia de esta iglesia. Personas han venido a la fe en esta iglesia, personas del área que han estado aquí, hijos y padres, han visto a sus hijos renovar su fe y venir a Cristo. Hemos visto la multiplicación de almas, hemos tocado personas en la comunidad, hemos tenido ayuda financiera, hemos esparcido la palabra en una comunidad que está hambrienta de la palabra y hemos visto la palabra de Dios. Renewal Church es lo que Dios ha logrado, pero Dios los ha usado a ustedes porque han tenido el valor de mirar a Jesús y no a mirar a las circunstancias. Tener la visión de ser una iglesia que planta iglesias, pero el trabajo no está terminado. Hay más iglesias que han de ser plantadas, más personas a alcanzar, pero quiero decir gracias por la sociedad, por el soporte, por las oraciones, por la amistad, y me paro aquí hoy honestamente con humildad y sobrecogido y muy agradecido. Yo no deseo el honor de ser un plantador de iglesias en esta iglesia tan notable, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios estoy aquí. Amo First Baptist Church y amo la visión de ustedes y quiero animarles a que sigan adelante y que recuerden cuando sigan Renewal Church. Es un ejemplo de lo que pasa cuando nos metemos en la barca, confiamos en Jesús y no importa las tormentas, miremos a Jesús. ¿Quién es este al que los vientos y el mar obedecen? ¿Quién es Jesús? Es el Salvador. Murió en la cruz, resucitó para llevarse nuestros pecados y nos ofrece esperanza, nos ofrece perdón, propósito y gozo eterno, y que te arrepientas de tus pecados y confíes en Jesús, solamente en Él. Él puede calmar las tormentas, puede calmar la tormenta que hay en tu corazón si tan solo miras a Él, confías en Él. Así que vendrás a Él, vendrás y descansarás en Jesús. Gracias, Matthew Levant, qué mensaje tan poderoso, nos anima, nos da consuelo y nos reta. Estamos muy agradecidos, continuaremos orando por ti y por Renewal Church. Nos emociona ver lo que Dios está haciendo y lo que hará en Renewal Church. Esta mañana, mientras llegamos al fin del servicio, quizás algunos de ustedes tengan temor y las palabras de Jesús que han sido predicadas por Matthew hoy han hablado a sus corazones. Así que hoy, si hay temor o preocupación en su corazón por el virus o por cualquier otra razón o circunstancia en tu vida, simplemente quiero recordarte que mires a Jesús, confíes en Él, mantén tu mirada en Él y Él te ayudará. Y mientras me estás quizás viendo, no sé de dónde, quizás estás en Central Texas o en algún otro lugar de Texas, en otro estado o en otro país, tengo una pregunta para ti. ¿Conoces a Jesús? Si la respuesta es no o no estás seguro, quiero rogarte, puedes clamar a Él, puedes pedirle a Jesús en oración y decirle: Jesús, tú eres Señor. Y yo te pido que vengas a mi vida hoy, perdones mi pecado. Y es el deseo de mi corazón seguirte desde hoy y para en adelante. Si oras esta oración hoy, déjanoslo saber. Hay información en la pantalla. Nos gustaría saber y ayudarte con tu nuevo caminar con Jesús. Danos el privilegio y la oportunidad de hacerlo. Y si hay otras decisiones en tu corazón, un recometimiento de tu vida, háznoslo saber y Dios te bendecirá. Iglesia, gracias por su felicidad, su fidelidad, por mantenerse insistiendo
en las cosas de Dios y estamos muy agradecidos y queremos terminar hoy como siempre terminamos nuestros servicios desde que no nos podemos juntar físicamente, y es leyendo Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Amen.